Listo, chicos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la parte de los modelos y arquitecturas que existen en el IoT, ¿sí? Vamos a hablar de algunos modelos de conectividad, de elementos, de la definición de algunas arquitecturas, ¿sí? Para que veamos cómo ha ido esto evolucionando a lo largo del tiempo y pues digamos cómo esto también ha mejorado pues en términos de la percepción que se tiene como tal del paradigma, contemplando pues digamos elementos que al principio de pronto eran como invisibles o o se vislumbraban de manera muy general. ¿Listo? Bueno, entonces empezando con los modelos, tenemos lo que sería el modelo de tres capas, el modelo basado en middleware, el modelo basado en SOA, el modelo de 5 capas, el Cisco Intel, el IoTA, el ICC, bueno, que es un modelo industrial, y el modelo de 7 capas, que pues básicamente es el modelo en el que nos vamos a basar y sobre el cual pues principalmente vamos a trabajar la parte pues de las aplicaciones y del proyecto como tal que ustedes van a construir. Igual pues a lo largo de la temática que vamos a ver el día de hoy, pues ya ustedes mismos notarán pues digamos el por qué es como más viable de todos los modelos que vamos a ver, pues este modelo de 7 capas. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos en primer lugar lo que es el modelo de 3 capas, el cual pues de manera general nos muestra en primer lugar lo que se denomina aquí como la capa de percepción. Entonces, en esta capa de percepción se considera o se toma pues la primera etapa donde están el componente hardware, ¿no? La parte de los sensores, la parte de las tarjetas para procesamiento, ¿sí? Todo ello. También, bueno, de aquí pues ya pasamos a lo que sería pues el otro nivel, la capa de red, a través de la cual pues se enviarían y se transmitirían los datos que provienen de la capa de percepción, para finalmente pues llevarlos hacia el punto de lo que sería la capa de aplicación, ¿sí? Que es como lo que finalmente el objetivo pues de acoplar todos estos componentes hardware y pues llevarlos pues como a una interfaz o a un servicio. Profe, la capa de percepción es esa que es la de hardware. Sí, pues al menos en este modelo se toma como ese primer nivel, o sea, la parte de abajo, lo que sería, sí, meramente el hardware, los sensores y toda esa parte. Listo, profe. Listo. Bueno, pasando entonces ahora al modelo basado en middleware, tenemos que, pues bueno, manteniendo la convención de los colores, podemos decir que estamos tomando desde la diapositiva anterior, tendríamos que en esta primera capa, que sería pues lo que se denominaba capa de percepción, ya tenemos elementos donde pues bueno, se necesita una capa de acceso, ¿sí? Para, digamos, configurar, administrar los sensores y también una tecnología, digamos, en el borde, a fin de que haya como un elemento que me permita, digamos, transcribir los datos que vienen desde el hardware y llevarlos hacia un protocolo o estándar de red para comunicarse con el nivel siguiente, ¿no? También, digamos, aquí se requiere una aplicación, digamos, una escala que me permita recoger esos valores de esos sensores y pues dependiendo pues de la naturaleza de esa aplicación, ¿cierto? Puede llegar a tener pues bueno, algo básico como simplemente recibir los datos y reenviarlos, o bien digamos pues que ya dentro de su algoritmo contenga la capacidad pues de filtrar datos erróneos, datos fallidos, y bueno, digamos algo básico también de darle un contexto al dato. Por ejemplo, si estamos recolectando pues un dato, por decir algo, de un sensor de temperatura. Entonces, muy probablemente cuando yo recoja esos datos, o sea, cuando se transforme la señal eléctrica a un valor discreto, en mi interfaz, digamos, en mi dispositivo, yo vea simplemente números, ¿cierto? Entonces,
pues algo tan sencillo como agregarle una letra C, digamos de centígrados, una letra F de Fahrenheit, dependiendo de la escala en la que esté trabajando el sensor, ¿cierto? Eso, digamos, se requiere como un nivel de adaptación de la información a efectos digamos, pues, identificar qué tipo de datos se está recolectando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos, hay sensores como el de HT11 o el de HT22 que pues tienen o recogen dos tipos de variables. Recogen lo que es la humedad relativa y la temperatura. Entonces, recogiendo esos dos valores, pues a uno le voy a tener que indicar, pues bueno, una unidad de temperatura y al otro, pues una unidad porcentual, dado que en esa escala se trabaja pues la humedad relativa, ¿sí? Entonces, cosas como esas. Luego tendríamos, bueno, la capa siguiente, ¿sí? Donde están los elementos de red, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, la primera capa, digamos el primer nivel del, del que les digo, de la comunicación con la red, ¿sí? Es donde, pues inicialmente, como les decía, hablando de que les digo, de esa necesidad de una tecnología en el borde, pues por decirlo de alguna manera como un traductor, digamos, que me permite escalar la información, eh, que me permite escalar la información ya para enviarla con algún protocolo de red, ¿cierto? Entonces, digamos que ese nivel sería como la red de área local sobre la que yo estoy montando esa información, donde luego pues ya aparece una capa de coordinación que pues bueno, va a recoger esa información, esos datos provenientes de las redes locales para pues ya escalarlas a un nivel superior, ¿cierto? Pues ya como en lo que tenemos en la parte del middleware, ¿no? Que pues básicamente pues ya se encargaría de distribuir o de escalar esos datos, como ya pues darles como un contexto ¿de qué? De aplicación o de servicio, para ya escalarlo pues finalmente a este nivel superior, ¿cierto? Hasta ahora pues estamos hablando de eso, ¿no? De que pues tenemos la parte de abajo del hardware, la parte de red y la parte de aplicación. Pero como vamos avanzando, vemos que esto se va desglosando un poco más y pues ya está más apegado a un contexto real de cómo se mueve o cuáles son los actores que intervienen en una aplicación de IoT, ¿sí? ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta? Mm, o sea, puede explicar esas conexiones, pero con algo como más resumido, más simple, por ejemplo, porque eso está como demasiado técnico. Sí, pues igual, digamos, a ver, por ejemplo, digamos que acá tenemos un sensor de temperatura y acá abajo lo tenemos conectado con un Arduino Uno, sí, por poner un ejemplo. Entonces en el Arduino Uno nosotros programamos un código pues para que me agregue la letra C y pues de pronto puedo establecer un rango, ¿no? Pues como para identificar, por decir, si las que les digo, si el margen de lectura del sensor es por decir algo de 0 a 40 grados, ¿sí? Entonces es decir que bueno, que cualquier lectura que esté por encima de esos valores pues sencillamente es ruido o bueno, es un dato defectuoso. Bueno, algo así sencillo. Luego digamos que tomamos ese valor que viene del Arduino Uno y bueno, ya sea que, no sé, con un protocolo, ya sea que le adaptamos al Arduino un Bluetooth, un Wi-Fi, o bueno, cualquier otro elemento, digamos un módulo XB, ¿sí? Y pues ese módulo lo enviamos hacia una Raspberry, por poner un ejemplo. La Raspberry la configuramos como un gateway, que entonces en ese caso se comportaría aquí como esta capa, ¿no? De backbone, o sea, como una red de área local para recoger los datos que están de los sensores de mi sistema. Luego, digamos que entonces yo ya tengo digamos que ya tengo un pequeño servidor donde recojo todos los datos de las Raspberries que yo tenga por ahí conectadas, ¿sí? Finalmente, pues bueno, aquí ya digamos que se hace como la parte de administrador, ¿sí? Donde, pues bueno, ya se hablaría como de una plataforma de IoT, que eso pues ya hablamos más adelante,
Y pues aquí digamos que se empieza como a manejar la parte de subir esos datos a una nube. Sí, entonces de esa nube pues ya se empieza como a consumir esos datos a través de una aplicación y pues bueno, que ya se genere una interfaz o bueno, dependiendo del tipo de aplicación que se quiera desarrollar con esos datos. Sí, algo así. No sé si de pronto quedó más claro. Sí, señora, ahí ya. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo, bueno. Entonces, ahora tenemos el otro modelo que ya es el modelo SOA o modelo basado en servicios y en objetos. Pues miren, aquí pues ya no se habla como de capa de percepción ni de las tecnologías que hablamos de ese momento, sino que se habla como modo general de objetos. Sí, pues todavía no de cosas, pero por lo menos ya se va contextualizando un poco más de que son elementos con ciertas capacidades de procesamiento y de comunicación. Entonces aquí digamos que eso que hablábamos en el ejemplo anterior se toma como abstracción, digamos, de la información que proviene de todos esos objetos, ¿sí? Para posteriormente, digamos, generar, digamos, un servicio desde ese dispositivo, desde ese objeto. Luego, digamos, de los distintos elementos, distintos servicios que se acoplen a él, se genera un servicio general, por así decirlo, para ofrecer una aplicación, ¿cierto? Generarle un contexto. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que estoy generando, estoy desarrollando una aplicación para un sistema de alarma temprana contra incendios, ¿sí? Entonces, pues para ello, si yo solo tomara un sensor de temperatura, pues no sería suficiente o no sería concluyente para determinar si se está produciendo un incendio. Puede ser algún factor que el sensor se haya ubicado cerca de la cocina o cerca de una ventana o que los materiales de construcción de la casa tiendan a hacer que el lugar sea bastante cálido. Entonces, que digan ustedes que a un mediodía el sensor pues tenga un pico y que pueda confundirse como con un incendio, ¿cierto? Cosas como esas. De otra parte, entonces, pues requeriríamos como otros sensores, otros elementos que integrados, ¿cierto? Aquí donde pues decimos la ocupación de servicio, me brinden como una información más precisa para determinar que efectivamente se está produciendo un incendio. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar un sensor de temperatura, un sensor de humedad, eh, un sensor de gas, ¿por qué no? De pronto un incendio se puede producir por una fuga de gas, un sensor de flama, bueno, acoplar varios sensores que pues ya integren como tal el servicio de una alarma temprana. Y que ya en el contexto de la aplicación o de los mismos servicios, que uno diga, bueno, si la temperatura sobrepasó tal valor, que si la humedad descendió hasta tal punto, que si ya se activó el sensor de flama y bueno, se detectaron ciertos tipos de gases que pues, se producen en la combustión, entonces genera una alarma, ¿sí? O sea, una alarma sonora de manera local para alertar a los vecinos, que envíe una notificación a su teléfono, que envíe un mensaje por redes sociales, bueno, depende también de la aplicación, pero pues como por poner un ejemplo, ¿listo? Entonces ahí es donde estoy componiendo distintos elementos, los compongo como un servicio, ¿sí? Para, digamos, el sistema de alarma temprana. Porque, por ejemplo, si yo tengo mi sensor de gas, entonces, y hay una fuga, entonces la alarma no va a ser de incendio, va a ser de una fuga de gas que potencialmente puede producir un incendio, ¿sí? Bueno, entonces compongo un servicio, digamos, para distintos tipos de alarma, pero que pues en conjunto puede generar un sistema de alarma temprana, un sensor de fuga de gas, un sensor de, bueno, eso, de que se está elevando la temperatura en una casa y de pronto, no sé, tengan su mascota, por ejemplo, en la casa, entonces eso también puede generar una alerta. Entonces, distintos servicios que se puede utilizar para componer un servicio más compuesto, ¿sí? Bueno, tenemos ahora entonces el modelo de 7 capas, perdón, de 5 capas. Entonces aquí, bueno, igualmente se mantiene la parte de objetos. En la parte de red aparece la parte de la abstracción de esos objetos. Se mantiene la parte de la administración de servicios, pero en este nivel, digamos,
que se baja el contexto de la aplicación o el nivel de aplicación para darle paso a la capa de negocio, al modelo de negocio, ¿sí? Entonces, digamos, aquí en este ámbito se contempla pues ya el modelo de negocio porque, pues como les decía, el mercado del Internet de las cosas es un mercado que está creciendo y que, pues bueno, para sacarle partido, por así decirlo, pues se tiene que extender, digamos, más allá de lo que es pues la parte de la academia o lo de que es la parte del desarrollo tecnológico, ¿sí? Para extenderlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, no sé si con ustedes ya hablamos de un ejemplo de usabilidad de un, ¿qué les digo? De un reloj digital, perdón, de un reloj inteligente ¿qué les digo? Para rastrear adultos mayores, por ejemplo. No sé si ya hablamos de ese ejemplo con ustedes. Un reloj, no, no me sabe. Bueno, listo. Entonces, digamos que en este escenario, o sea, desde el punto de vista de mercado, de ingeniería y demás, nosotros pensamos, o sea, pensemos en los adultos mayores que conozcamos, que tengamos en casa, digamos, papás, abuelos, algún tío, bueno, algún familiar, algún vecino, que pues ya sea un adulto mayor. Entonces, muchos de los escenarios o de las necesidades o servicios que se podrían plantear alrededor de un adulto mayor, pues está en, por ejemplo, de que algunos de ellos eh, pues tienen el riesgo de tener alguna caída, algunos pues de pronto pues ya por la condición ya senil, pues pueden salir a darse una vuelta y pues pueden olvidarse de cómo regresar, cómo, o incluso dónde están, ¿sí? Factores que de pronto no es común en todos los adultos mayores, pero hay personas que lo padecen, ¿no? Y no solo ellos, sino también sus familiares. Sí, que a veces ustedes ven noticias que hay abuelitos que aparecen en otras ciudades y que pues no los identifican y que bueno, pues ahora con las redes sociales de pronto eso se mitiga un poco, pero pues igual no es como lo ideal, ¿no? Que usted llegue y busque a su abuelo, su papá, su mamá y pues no los encuentre. Entonces como que no. Sí, entonces digamos que hay una necesidad latente en ese escenario. ¿Sí? Y que pues a nivel de la tecnología pues se podría dar solución a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensáramos, ¿no? De hecho, hablando de un ejemplo que sí se sacó un producto al mercado, que era un reloj que pues era específicamente pues para adultos mayores, que tenía un medidor de oxígeno, medidor de ritmo cardíaco, bueno, no recuerdo si también tenía un acelerómetro para detectar caídas. Pero pues digamos que lo más importante allí era que tenía pues bueno el GPS y que pues bueno si la persona salía de pronto pues uno pues, se daba cuenta por dónde estaba y pues en caso de que tuviera como ese tipo de episodios, ¿no? De no recordar cómo llegar a casa, pues uno como familiar a través de la aplicación del teléfono pues uno podía saber si de pronto estaba en un sitio pues muy alejado o peligroso, o bueno, o de pronto pues como para ir en busca de él pues de manera oportuna, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pensando en ese producto, pues les pregunto a ustedes, o sea, pensando que ustedes tuvieran un adulto mayor en casa con estas necesidades, si estuviera pues ese reloj con esas características, ¿ustedes lo comprarían? Pues si quieren confirman por el chat o pues abre el micrófono como quieran. Eh, pues depende del precio y como tocaría mirar, ¿no? La calibración y pues realmente los datos. Ajá, yo en sí entro a mirar es la parte tanto de la tecnología como de la marca, ¿no? Porque pues para ese tipo de cosas se necesita algo que sea muy bueno, porque es que se está jugando con datos muy delicados, ¿no? Pero si estuviera accesible y se necesitara, claro, porque pues eso le ayuda
a uno organizar todos esos datos y a estar más pendiente de las personas de ese estilo, ¿no? De esa edad. Claro. Ah, listo, David. Marley, ¿qué dices? ¿Lo comprarías o no lo comprarías? Buenas noches. Buenas noches. Pues comparto como la idea que es el compañero que debería como tener unas especificaciones porque pues qué tal que llegue a fallar en algún momento. Entonces es como algo muy, ¿cómo se llama? Como ambiguo, ¿no? O sea, no tendría como una seguridad total de lo que llega a ser el reloj. Claro, listo. Bueno, Angie, Pues estaba opinando lo mismo que Mateo, pues si no es una buena marca, de pronto se daña y pues tampoco así poder encontrar rápido al adulto mayor. listo. O sea, pues digamos que algo que les dé confianza, pues para comprarlo, ¿no? Jesús, ¿qué dices? Sí, profe, pues tocaría mirar los datos que envíe, que sean precisos, porque pues de nada nos sirve que nos manden una ubicación y pues llegar al lugar y que esa no sea. Y pues también la aplicación, ¿no? Que sea una aplicación que sea accesible, que se pueda entender bien cómo funciona y todo eso. Claro, claro. Listo, Daniel, ¿qué dices? ¿Sí lo comprarías o no lo comprarías? Bueno, Daniel no está disponible. Fabricio, ¿qué dices? ¿Lo comprarías o no lo comprarías? Claro que sí. Yo soy uno de los amantes a la tecnología y más a los datos. Diría que, pues yo tengo en lo personal, tengo un reloj también de una muy buena marca y tiene unos datos muy precisos en tiempo real que evitan sedentarismo, alimentación, pulsaciones. Pues por cuestiones de salud lo he utilizado y créame que es de gran ayuda. Ahora para el adulto mayor también, obviamente iría muy de la mano con la parte de la marca. O sea, para mí es muy importante la confiabilidad de la marca. A mí me parece que el que vaya a desarrollar eso tendría que ir de la mano con algo de Garmin, que es una marca muy buena y muy precisa por la trata de datos y lo susceptible que pueden llegar a ser. Y no incurrir en la moda, sino realmente sí en el servicio que pueda llegar a prestar los datos, ¿no? Claro, No porque estén en tendencia, pues porque usted va a ver relojes inteligentes o bueno, un reloj en un display y display van a tener mucha gente, pero vaya a ver usted la confiabilidad o lo que le pueda servir a usted de ese tipo de herramienta. Entonces me iría más como la parte de la salud y definitivamente sí, con una muy buena marca, eso sí, no lo pensaría y sí lo compraría. vale, listo, Fabricio. Yasmín, ¿qué dices? ¿Sí lo comprarías o no? Sí, profe, yo sí lo compraría, pues sí es de fácil acceso, sí, por los beneficios que nos brindan, ¿no? Claro. Ajá, sí, profe, sí lo compraría. Ah, listo, Yasmín. Johnny, ¿qué dices? ¿Lo comprarías o no lo comprarías? Hola, profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. qué pena, cuando estaba explicando sobre el reloj, se me cayó la conexión y no sé qué beneficios trae el reloj. Bueno, digamos que es un reloj que permite estar pendiente de un adulto mayor que haya en tu casa, que permite, pueda saber dónde está, que pues de pronto si se ha caído, ritmo cardíaco, presión y bueno, esas cosas. Mm, Y que pues tenga una aplicación de pronto pues para que sepas dónde está y pues que te notifique y todas esas cosas. sí, sí lo compraría, pues de acuerdo también eh, que sea buena marca, que sea confiable y que pues tenga sus respectivas especificaciones, eh, que pues de acuerdo a lo que usted me dice, pues si es factible y puedo eh, en cualquier lugar utilizarlo y ver cómo está, digamos, el adulto mayor, pues sí, sí sería buena opción. Listo. Luisa, ¿qué dices? ¿Lo comprarías o no lo comprarías? O no sé si también tenías problemas como Johnny. Sí, profe, estaba teniendo problemas.
Pero ¿alcanzaste a escuchar algo de la pregunta o del...? No, ¿cuál era? Ah, listo, ¿no? Les preguntaba era que si, bueno, si hubiera un reloj inteligente, pues que le permitiera saber a uno, pues, dónde está un adulto mayor que viva con ustedes, pues teniendo en cuenta que hay gente que a veces sale, se olvida cómo llega, bueno, si de pronto tuvo una caída o, bueno, que digamos que también tenga medidor de oxígeno, de presión, de ritmo cardíaco. Sí, o sea, y pues que bueno, que envíe notificaciones a uno como familiar, pues para estar pendiente. Entonces, si hubiera ese reloj, digamos, si lo comprarías o no lo comprarías. Sí, profe, pues que sea confiable, sí, que trae muchas ventajas, ¿no? También. Luisa. Bueno, mientras Luisa lo piensa, ve. Bueno, aquí hay un factor importante, ¿no? Que de pronto, pues en los ejercicios, en los ejemplos que hemos venido citando, pues de pronto no hemos tocado, pero pues de pronto con este ejemplo lo vamos a poder ver. Y de hecho es verídico porque pasó. Entonces, aquí es importante hacer una aclaración de pronto de unos términos, o bueno, de actores que en algunos casos puede que sean los mismos, pero en otros casos no lo son. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un cliente y de un usuario, ¿ustedes creen que es la misma persona necesariamente o pueden ser dos personas diferentes? No, claro, es muy diferente, profe, porque yo, por ejemplo, si yo el adulto quiero saber los datos, yo le sé todo, pero si él no se lo pone por una razón X, pues no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Empezando por lo que dice Mateo, y a eso iba, era pues a segmentar ese mercado de que porque el adulto mayor trae muchos achaques, por decirlo así. O sea, trae muchos resabios, trae muchas implicaciones que lo lleven para que uno le pueda colocar un reloj a una persona que, pues para estar pendiente tiene que tener por lo menos, no sé, Alzheimer o algún comportamiento atípico que permita no cuidarse solo. Entonces, pues sería eso, pues también evaluar eso, en qué momento se lo pone. Exactamente. Entonces, mire, ahorita cuando yo les pregunté a cada uno si lo comprarían, ¿cierto? Pues estaban viendo como desde ese plano, ¿no? O sea, viendo como que listo, a mí me podría servir como para el familiar o pariente o conocido que yo tengo en casa, ¿sí? Que pueda tener esos padecimientos, ¿sí? Y pues básicamente, pues también como dice Fabricio, o sea, que tiene como su conducta, bueno, digamos coloquialmente su chochera ya pues por la edad. Entonces hay cosas que de pronto ya no son tan fáciles de adoptar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿a qué va esa percepción? O sea que generacionalmente, y hablando en el contexto pues que estamos moviéndonos de la ingeniería, ¿sí? Y de hecho, tomando también en cuenta los comentarios que ustedes hicieron hace un momento, pues, o sea, suena atractivo y uno se tiende a pensar y a mirar en las cuestiones pues de la marca, de los servicios, de la confiabilidad, ¿cierto? Pero no es algo ajeno, es algo que usaríamos, ¿no? Porque pues es algo que está en nuestro contexto generacional. O sea que, digamos, es familiar este cuento de los smartphones, de los computadores, de los smartwatches, smartbands, todo eso. O sea, digamos, nos resulta natural, por así decirlo, mirar soluciones alrededor de este tipo de elementos tecnológicos. Pero para un adulto mayor, ¿cierto? No es como tan sencillo llegarle con este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo pues les preguntaba si realmente el usuario es lo mismo que un cliente en términos, digamos, de marketing y esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, pongamos otro ejemplo sencillo, pues como para de pronto visualizar mejor esta diferencia de cliente a usuario final, o bueno, o usuario, ¿sí? Si ustedes, digamos, pensamos en un escenario hipotético, van a comprar pañales, ¿sí? Y van a la tienda y bueno, buscan, no sé,
que sea tipo panty, que sea para periodo de tal a tal edad, y bueno, que sea absorbente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ustedes lo compran y van a su casa y pues lo llevan al bebé, pues al que le iban a comprar los pañales. Entonces, en ese contexto, ¿quién es el cliente? La persona que compra, profe. La persona que compra. Muy bien. Ahora sí ahí, ¿quién es el usuario? El que lo va a usar. Ujú, exacto. Bueno, digamos que es el bebé, en ese caso. Entonces, él es el usuario. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que entonces que el bebé, por X o Y circunstancia, se empezó a irritar y no le recibió el pañal, entonces toca volver y buscar otro. Entonces va, compra otro tipo de pañales, otra marca, lo que sea, regresa. De pronto el bebé, pues, no sé, hace mucho, entonces del cuerpo, entonces resulta que el pañal no es lo suficientemente absorbente, entonces un nuevo problema, vuelve otra vez a la tienda de pañales a buscar otro, y bueno, en fin, digamos, empieza a aparecer ese tipo de inconvenientes, pues en términos de usabilidad y en términos de la compra, ¿no? Entonces, como cliente, pues digamos, uno confía y dice, bueno, este pañal de pronto sí es bueno, sí sirve y tal, y va y lo lleva, y al final el usuario tiene sus dificultades para usarlo, pues valga la redundancia, ¿sí? Obviamente en ese escenario, pues un bebé es muy difícil que le diga a uno, no, pues es que este no me irrita, este no me gusta, no, pues obviamente no. Pero entonces, en ese contexto, digamos que ya el que pues mira la condición de usabilidad, pues ya es el papá o la persona que, mamá o la persona que le compra los pañales, ¿no? O sea, el cliente en ese caso. Y por eso en ese sentido, la publicidad pues va dirigida pues a los papás, ¿no? O sea, como para ver que es más suavecito, que la absorbencia, que la cosa, que esto, otro, porque realmente el usuario en este contexto pues no va a entender ese tipo de cosas, ¿no? No va a entender que pues que la absorbencia, que el precio, que bueno, etcétera. De hecho son cosas que poco o nada le interesan, ¿no? Pero en este escenario, ¿sí? Donde ya aclaramos quién es el cliente y quién es el usuario, ¿sí? Entonces, allí de pronto sí hay que pensar un poco más allá de cómo yo le puedo llegar al usuario. O sea, obviamente yo le tengo que llegar al cliente, ¿no? Pues para que lo compre, ¿sí? Pero al momento de desarrollar el elemento, pues tengo que pensar en el usuario, ¿sí? Acá, o sea, ya estamos hablando de un elemento que contempla software, que contempla hardware, pero pues también estamos hablando del contexto de la usabilidad, ¿sí? Por lo menos para nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, pues es algo muy importante, ¿sí? Porque tal como lo dijo Fabricio, o sea, de nada nos sirve que tengamos el mejor reloj con la mejor tecnología, ¿sí? O bueno, creo que fue David, bueno, que si la persona, el adulto, pues no usa el reloj, ¿sí? O sea, pues se pierde la plata, básicamente. Entonces, bueno, hablando de un ejemplo sin nombrar empresas, sin dar nombres, digamos, una empresa que hizo ese desarrollo. Entonces, pues tomó la necesidad, identificó varias familias que podrían usarlo, ¿sí? Que podrían tener adultos mayores con esas dificultades, ¿cierto? Y pues desarrollaron el reloj, ¿sí? Desarrollaron un reloj muy, muy chévere, muy, muy atractivo, ergonómico, fácil de usar, la aplicación y todo esto, ¿cierto? Incluso hicieron un comercial, hicieron publicidad y mostrando pues como las bondades del reloj, ¿no? Todo eso, pues muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasó? A la hora del té, pues el usuario, ¿cierto? El adulto mayor, pues pasó eso, o sea que pasó una semana, lo usó y al cabo de ese tiempo, pues ya el reloj pasó a ser como un adorno más, o sea, pasó a encontrarse el reloj pues por ahí en una cocina, en la sala, en la mesa de noche, en cualquier parte de la casa menos donde debería estar, pues en la muñeca del adulto mayor, ¿sí? Entonces, ahí básicamente, pues por decirlo más, lo que falló
¿sí? En términos de, pues no fue la tecnología, no fue el servicio, no fue la aplicación, sino que fue el no pensar en qué elemento de pronto podría resultar cómodo o que fuera un elemento que una persona de estas características sí use. Vuelvo y les digo, o sea, para nosotros puede ser lo más normal utilizar un reloj inteligente, pero para, si ustedes piensan en su abuelo, en su abuela, en su tío, tía, en el adulto mayor que vive en su casa, pues realmente no va a ser algo cómodo de usar. De hecho, o sea, hay muchas personas, sí, que pues si ustedes lo ven, o sea, tienen las manos pues limpias, ¿no? No llevan pulseras, no llevan nada, ¿sí? O sea, un adulto mayor, pues, hablando probabilísticamente, o sea, del común, ¿no? O sea, un adulto que normalmente no lleva nada encima. O en caso tal, incluso si llevara un reloj, pues no llevará un reloj con un, que les dijera yo, con una correa de silicón, ¿sí? Sino que lleva es un reloj, pues, no sé, metálico, ya sea dorado, plateado, bueno, etcétera, ¿sí? Hablando en el caso, pues, de los hombres, ¿no? De las mujeres, pues, a veces también llevan un reloj o a veces no llevan nada, ¿cierto? Entonces, si de pronto ustedes tuvieran que hacer como una corrección o bueno, ver la forma de cómo un adulto mayor sí use algo que les permita a ustedes rastrear su ubicación, medir su ritmo cardíaco, pues por no ir tan allá y todo eso, y que se caiga y todo eso. ¿En qué elementos se les ocurriría a ustedes ubicarlo o ofrecerlo como producto para que un adulto mayor sí lo utilice y no se sienta incómodo con ello? Por ejemplo, ¿qué dices, David? ¿Qué se te ocurre? Pues, profe, ahí toca hacer como un estudio, ¿no? Un análisis pues yo creo que con una población pequeña y estar con ellos, revisarlo, mirar como qué piensan ellos o como ir diseñando pues algo que uno vea que en el ambiente de ellos es fácil de manejar o que sea muy cómodo, ¿no? Listo. Mm, sí, Claro, eso que dice David es muy importante porque es que miren, o sea, tradicionalmente las campañas, como yo les decía, se orientan o se enfocan en el cliente, pero pues no apuntan al usuario, ¿sí? Entonces, este planteamiento que hace David sería una alternativa muy importante y muy interesante de hacer, ¿sí? Por ejemplo, Marley, ¿qué dices? ¿Tú qué harías? O si de una, pues, ¿qué prenda se te ocurre que podría ser viable para implementar esa tecnología? bueno, yo creo que pues, no terminar la prenda, Ah, qué pena, lo siento. Dale. pero lo que más usan ellos puede ser, por ejemplo, el bastón en la parte de Ujú, arriba, como se ha visto que la máquina de ejercicio tiene unos sensores arriba que miden el pulso y todo. ujú. Sí, el bastón, que es como lo que más usan ellos, o algún tipo de, como de prenda de vestir que usan mucho ellos, que es la bufanda o el saquito. Listo, listo. Me parece, tomemos esas dos ahí. Dejémoslas ahí en stand-by. Marley, ¿qué dices? Se perdió Marley. Angie, Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la alcancé a escuchar. listo, ¿no? Pero les decía que en el caso de usabilidad, o sea, ¿qué prenda o sobre qué se te ocurriría, pues, replantear eso? O sea, que se pueda, que sea algo que un adulto mayor sí utilice. Pues ponérselo en un abrigo porque pues algo diminuto para estar en contacto con ellos. Listo, listo, listo. Jesús, ¿qué dices? Profe, pues ahí serían algo que estemos seguros que ellos van a usar, ¿no? Pues Ajá, en este caso, pues yo tenía pensado tal vez en los zapatos que utilicen para salir a caminar, o en una manilla que sea cómoda, que ellos no tengan necesidad de quitársela, que puedan estar con ella
todo el día, se puede decir. Listo. Daniel, no sé si ya volvió. Sí, Daniel. Una manilla que quede fija a ellos. Bueno, listo. Ahorita los que han dicho la amarilla, bueno, ahorita les comento algo. Bueno, sí, ajá, esa es otra cosa. O sea, si estamos hablando de personas que pues se pierden, probablemente también pueden olvidar la prenda de vestir. Eso también es cierto. Bueno, listo. Fabricio, ¿qué dices? Aplicando Inge, la podología, o sea, la ciencia y la tecnología, Ujú, yo diría que como por medio de una plantilla, ¿no? Ya que pues por lo general el podólogo siempre va a la prevención y como a cuidados de la piel, ¿no? En cuanto al deporte, pueda que uno de los ancianos que sí pueda utilizar esto es que se haya dedicado 100% al deporte, ¿sí me entiende? Porque es en ujú. un mercado, entonces, y pues uno evalúa, digamos, esa etapa de crecimiento y fortalecimiento de la pisada, y pues uno de los posibles usos podría ser la comodidad en la tercera edad de poder tener unas plantillas que tengan estos sensores que nos ayuden a nosotros a identificar pues cualquier tipo de actividad anormal en ellos. Listo, listo, Fabricio, muy bien. Luisa, ¿qué dices? Profe, pediría que una manilla. Bueno, una manilla. Johnny, ¿qué dices? Profe, eh, pues no sé si pues hay como varios sectores, ¿no? Pues si hablamos o bueno, tomo el ejemplo, si de pronto, no sé, el adulto mayor esté incapacitado, lo podríamos utilizar ya sea, pues si está todo el tiempo en su cama, pues que esté un sensor ahí pues ese dispositivo ahí en la cama, o si está en la silla de ruedas, pues que el dispositivo esté en la silla de ruedas, que él pues no se va a mover. O si no, pues si él todo el tiempo pues se puede parar o hacer así, pues sería como una manilla, no sé. Listo, listo, Johnny. Bueno, ahí hacemos una apreciación también con eso. Yasmín, ¿qué dices? Profe, yo había pensado en los zapatos y no sé, pues Jesús también me ganó la idea y no sé si unos en los lentes, gafas, en las Mm, gafas, porque hay varios que sí utilizan las gafas, no sé. listo, Es como listo, listo. complicado, algo que ellos siempre lleven y que no, o sea, no correr ese riesgo de que lo olviden. Es Claro, como complejo. listo, listo. Vale, chicos, muy bien. Marley, no sé si ya volvió. Sí, o si ya le pregunté, mejor dicho. Sí, profe, es que se me fue el internet. ¿Sí escuchaste la pregunta? Creo que están hablando de un dispositivo para algo. Sí, o sea, ¿qué alternativa pondrías, digamos, teniendo en cuenta, pues, que en el caso, pues, tú, o sea, el dispositivo, pues, en el mercado fracasó porque el adulto mayor, pues, lo dejó de usar, sencillamente. Entonces, ¿sobre qué prenda o cómo lo implementarías para que un adulto mayor sí lo utilice? Mm, profe, ¿y este dispositivo qué hace? ¿O para qué lo necesitaría? Lo mismo que dijimos al principio, o sea, para rastrear, pues, si se ha perdido, pues, medir No sé, signos ¿verdad? vitales. Sería una idea, pero él da información, tendría que tener una pantalla o algo por el estilo, porque Mm, pensaría en algo loco, no sé si sería. Eh, ajá. usted es, pues, algo como la pila que le colocan a las mujeres para planificar.
en ese sitio, Mm, ¿no? Y desde ahí ya tomar la información, no sé, en un dispositivo o en un celular o en un computador o lo que sea. Eso no lo olvidarían y estarían incrustados todo el tiempo en el paciente, digamos, de esa forma. listo, listo, puede ser también. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Sí, ustedes han dado unas alternativas bien interesantes y pues la idea del ejercicio pues era eso, ¿no? Hacer como esta lluvia de ideas y ver esas opciones. Y pues también llevarlos a ustedes a como empezamos en el contexto del ejemplo, o sea, a pensar en el cliente, pero sobre todo pensar en el usuario, ¿sí? O sea, que identificar, listo, una necesidad, pues no es suficiente, sino también ir más allá y pues digamos que para asegurar el éxito del modelo de negocio alrededor de esa necesidad que yo pretendo solucionar con la tecnología, pues también tengo que pensar o ir un poco más a la parte del diseño con respecto a, pues, a esa parte, ¿no? No solo pues al confort y que pues sea resistente y todas esas cosas, ¿no? Sino a la parte de la usabilidad. Sí, o sea, uno habla mucho de esa definición en términos de software, pero pues ahorita en este marco pues también aplica, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, continuando, pasamos al siguiente modelo, que es el modelo Cisco Intel, ¿sí? En este modelo, pues ya vemos que como tal, pues ya se empieza a definir las cosas, ¿sí? Pues que en el dibujito, en el gráfico, tenemos que son, bueno, robots, smartphones, elementos con etiquetas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que aquí se resalta en este modelo es que estas cosas sean fáciles de usar y fáciles de administrar, ¿sí? Para efectos de, pues como les digo, o sea, si hablamos de objetos que pueden estar interconectados y que pueden ser varios, entonces que esos nodos se puedan comunicar fácilmente, configurar fácilmente, ¿cierto? Y pues que bueno, que por lo menos dentro de mi ecosistema, pues yo pueda saber si alguno de ellos se dañó, si está dejando de transmitir, o si se lo robaron, pues que yo lo pueda pagar remotamente, etcétera, ¿no? A eso se refiere como ese contexto. Luego, aquí ya vemos que lo que pues anteriormente lo tomábamos o lo interpretábamos, perdón, como la red, ¿cierto? Entonces aquí ya se lo denomina o se lo contempla como infraestructura. Entonces en esta infraestructura ya no hablamos únicamente de la red, sino también hablamos de la parte de cómputo, ¿sí? De lo que hablamos de las aplicaciones, de la interfaz como para hacer una preconfiguración, preadaptación de esos datos. Y hablamos de un factor importante que no habíamos mencionado antes, que es el almacenamiento, ¿sí? Porque tenemos un volumen de datos muy elevado que en algún momento, pues se va a tener que condensar en un servidor o en un punto, digamos, de una base de datos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, una infraestructura que me permita almacenar toda esa información. ¿Listo? Bueno, ahí pues también hablamos de otro software, digamos, para administrar las redes, administrar todos esos elementos. O sea, como tal, digamos, ya estamos hablando de APIs que me permitan administrar todos esos elementos que hacen parte de la infraestructura. Perdón. Más arriba, entonces ya tenemos la parte de aplicaciones, pero en esta parte hablamos de lo que sería el manejo de eventos, o sea, aplicaciones para manejo de eventos, para administración de servicios, digamos, bueno, hablando ya de distintos elementos como las cámaras y demás. Entonces, digamos, medición de esas características de video, normalización de los datos, modelado, protocolos, integración, digamos, con aplicaciones ya empresariales. Y un factor, un elemento muy importante que hasta ahora no había aparecido en los modelos, que es la seguridad, y pues un elemento que desde la definición identificamos que era muy importante, que son los identificadores únicos. Entonces aquí, en esta parte de las aplicaciones, pues ya se hace una administración de esos identificadores únicos de cada elemento que me está suministrando datos e información, ¿sí? Y pues bueno,
como en este punto ya estamos hablando de que estamos recolectando datos e información de distintos dispositivos y de distintas naturalezas, ¿sí? Entonces aquí, pues digamos, para filtrar, por decirlo de alguna manera, o para hacer efectivo el uso de esos datos, entonces ya se hace o ya se habla del análisis, ¿sí? Bueno, de lo que hablaríamos de Machine Learning, Data Analytics y todo eso, ¿sí? Para ya finalmente, pues ya empezar a ofertar lo que son las aplicaciones y servicios que pues generalmente pues van a estar alojados en la nube. ¿Listo? Entonces, este modelo pues ya plantea como otras características adicionales que no habíamos visto en los modelos anteriores. ¿Listo? Bueno, pasando a un siguiente modelo, ¿sí? Que ya tenemos en este marco, pues podemos visualizar en la parte inferior lo que es el dispositivo y en la parte superior la parte de las aplicaciones. Pero en el medio, pues ya vemos distintos contextos, como lo son la parte de la comunicación, la parte de la seguridad, la parte de la administración, la parte de la organización de los servicios y la parte de las entidades virtuales, ¿sí? Hablando un poco de ello, entonces en la comunicación, pues bueno, la comunicación punto a punto entre los dispositivos y el gateway, si se maneja de esa manera, la comunicación de las redes, ¿cierto? En la parte ¿qué les digo? De la administración, entonces tiene que haber una configuración, tanto de los elementos como de los entornos, administrar las fallas, los reportes, los elementos que hacen parte de ese sistema, el estado de cada uno de los elementos, la composición del servicio, cómo se administra, cómo se organiza y cómo se ejecuta, digamos, de manera armoniosa dentro de este ecosistema. En la parte de seguridad, pues la parte de la autorización, la parte de administración, de claves, de confianza, de reputación, de manejo de identificación, autenticación, ¿sí? Pues porque pues si hablamos de la cuestión de la privacidad, ¿cierto? De la seguridad, entonces pues tiene que haber de por medio una característica de seguridad con todos estos elementos, ¿cierto? Luego tenemos acá, bueno, la parte de las entidades virtuales. Recordemos que estamos hablando de elementos físicos, ¿cierto? Que están interactuando o que estamos administrando a través de un software. Sin embargo, como entidad, dentro del ecosistema, dentro del software, tiene que tener una representación virtual para yo entender, digamos, o para tener la representación digital de mi dispositivo, de los datos que me está administrando y demás, ¿cierto? Y pues bueno, aquí pues también ya vemos algo mucho más detallado con respecto a esas características que se mueven dentro de manera pues transversal y pues en el marco vertical del modelo de una aplicación IoT, ¿cierto? O sea, cada modelo nos va representando distintas características y distintos puntos de vista con respecto a la percepción de esto del IoT. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos... Ah, perdón, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿Chicos? no entendí. Ah, bueno, listo. Bueno, tenemos ahora entonces el modelo industrial, ¿cierto? Pero bueno, pues como veremos ahorita, bueno, más vale con un ejemplo aplicado para entender pues cómo interactúan los distintos elementos que están aquí. Una característica a resaltar sería pues que aquí, como se está viendo desde un punto de vista industrial, tendremos que hay presencia del factor humano, o sea, los operarios, ¿sí? Que están presentes en distintas fases de ese proceso, ¿no? De ese funcionamiento del IoT en esta arquitectura, ¿cierto? Entonces, miren, bueno, digamos que esta arquitectura la aplicamos sobre, perdón, lo aplicamos sobre, digamos, no sé, una Bimbo, digamos que Bimbo, y para hacer un pastel, ¿cierto? Miren, desde el ecosistema, del punto de sistema físico, pues, ¿qué tendríamos? Tendríamos la banda transportadora, tendríamos, bueno, un horno, tendríamos las batidoras y demás,
y tendríamos, bueno, sensores de temperatura, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero bueno, digamos que esta faceta la extendemos ya a la parte del horneado. Entonces, en ese aspecto físico, pues tendríamos el horno, en la parte del sensor tendríamos un sensor de temperatura y tendríamos un cronómetro, ¿no? Pues como para regular el tiempo en el que se va a estar horneando el pastel y la temperatura y todo eso, ¿cierto? Entonces, en la etapa de control, entonces que ya una vez que se identifica que hay un pastel en el horno y que pues ya se tiene ajustado una temperatura y un tiempo, entonces se procede a encender el horno, ¿cierto? Entonces se va a estar haciendo como una monitorización cíclica de ese proceso, o sea, para ir controlando pues el tiempo, ir controlando la temperatura, ¿cierto? Todo ello, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto, digamos que alrededor de eso los operadores pues van a estar pendientes de este proceso y de ese proceso se está recolectando esa información, ¿no? Como, bueno, la temperatura, el tiempo, si ya está próximo a salir. Y pues bueno, si hablamos como de un proceso que ya está pasando varias veces, entonces sería de cuántos pasteles están horneados, ¿cierto? Una aplicación que me administre eso, ¿no? O sea, que me haga ese conteo, digamos, entre comillas, de inventario y que además, pues también esté pendiente como de cuántos que les digo, pues de cuántos elementos, o bueno, de cuánta materia prima se ha utilizado, cuánta materia está disponible y demás. De incluso, de hecho, si pasamos a la parte de negocio que está administrando toda esta parte, entonces estaría haciendo como el control de cuántos pasteles tengo que hacer de acuerdo al abastecimiento que tenga que hacerse en ese día. O sea, para cuántos pedidos, entonces tantos pasteles tienen que hacerse. Si hay un camión por allí, entonces saber cuándo ya se ha completado como la carga para ese camión, entonces listo, ya se administra que un camión ya tiene que arrancar porque ya tiene el pedido, pero de igual manera acá se tiene que seguir el proceso. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de pastel, entonces aquí puede ser que al inicio se tenga que manejar cierta temperatura por X cantidad de tiempo y luego se tenga que menguar o se tenga que aumentar la temperatura, ¿sí? Para que pues se produzca esos cambios a través del actuador, ¿no? Y pues bueno, digamos que posteriormente pues también que tenga que pasar a una siguiente etapa donde se enfríe y luego posteriormente se empaque, que todo eso pues digamos puede ir con unos sensores infrarrojos que activen unos determinados robots para empacar, para mover, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que con ese ejemplo pues podemos vislumbrar por qué digamos esa interacción se mira del IoT, digamos se mira como en el contexto industrial, donde pues constantemente estos datos de sensado, de temperatura, de conteo, de elementos, pues se pueden exportar y digamos que llevar un mayor control de la infraestructura de la empresa y del proceso como tal, de la, bueno, del horneado de estos pasteles, de la producción, digámoslo así, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si es claro o tienen alguna pregunta. Profe, pero este se diferencia de la arquitectura industrial, ya porque, un ejemplo, en la industrial básica, pues uno se hace un pan, pasa por todas las máquinas y se sale y listo. Y esta lo que hace es recoger los datos y dependiendo de eso también va trabajando, ¿cierto? Claro, sí, es que igual aquí, pues digamos que de pronto no hablamos tanto pues de una aplicación que interactúe directamente con los sensores, porque aquí ya, digamos, en el contexto industrial, hablamos es de los sistemas de control, ¿no? Pues que eso ya es como un poco más del ámbito de los ingenieros industriales, ¿no? Pues que hablaríamos del control PCB y, bueno, distintos sistemas de control. Aquí lo que estaríamos hablando es de todos los datos y toda la información que se puede recolectar de este contexto y que se puede exportar hacia el Internet de las cosas, ¿no? Que pues como ya hemos hablado, pues podemos llevarla pues a un contexto de reporte, a un contexto de análisis, a un contexto de actuación, ¿sí? Que por ejemplo este proceso que está aquí del actuador de encender o apagar el horno, se puede hacer de manera remota, ¿cierto? O que incluso, pues en el caso de una emergencia o algo, también se pueda, pues, apagar, pues, de manera remota desde una aplicación que esté alojada en la nube,
Sí, o sea, como decir, llevando el contexto industrial, pues a la nueva era, por así decir. Que de hecho, pues ese concepto se denomina Industria 4.0. O sea, obviamente tiene otros conceptos, otras cosas alrededor, pero pues enmarca en sí lo que es el Internet de las cosas también. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Vale, chicos. Bueno, continuamos. Entonces tenemos ahora lo que es el modelo de 7 capas. El modelo, bueno, este modelo es solo de Cisco. Ya habíamos visto uno que era de Cisco y de Intel, ¿no? Bueno, en esta parte entonces tenemos en un primer nivel lo que se denomina pues la capa física de dispositivos físicos y de controladores, lo que pues propiamente ya aquí también denominan como las cosas, ¿cierto? Entonces, en este nivel que encontramos, encontramos sensores, dispositivos, máquinas inteligentes, nodos, cámaras, bueno, cualquier cosa que nos podamos imaginar que pues ya esté dotada con, como ya hemos dicho, con alguna capacidad de procesamiento y pues que me recopile algunos datos que yo pueda exportar a la red. Que bueno, que en este modelo, pues eso ya se va a ir escalando en los otros niveles, ¿sí? Entonces aquí, en la parte 2 que se denomina conectividad, es donde se realiza el preprocesamiento del que habíamos hablado en los modelos anteriores y también se realiza pues la comunicación, ¿no? Para enviar esos datos a un nivel superior, ¿cierto? Aquí pues en este caso pues como en el ejemplo del modelo pasado, podríamos ubicar un router, una Raspberry como gateway, ¿cierto? Para guardar, bueno, para que sea la Raspberry guardar esos datos localmente, temporalmente, y pues luego ya, perdón, enviarlos a almacenamiento. Entonces es aquí donde aparece el nivel 3 que es la computación en el board. Entonces aquí se analizan los datos, se transforman, ¿cierto? Y se deja simplemente lo que se necesita, ¿sí? Que posteriormente, en el nivel 4 donde se habla de la acumulación de datos, más propiamente hablamos de lo que es el almacenamiento, ¿no? Entonces, luego, pues digamos, en la parte que se denomina abstracción de datos, aquí ya hablamos de la parte de la agregación, del acceso, la parte de seguridad y demás, ¿no? De lo que hablamos en el otro modelo, ¿no? La autorización, los identificadores y todo ello, ¿no? Lo cual no quiere decir que la seguridad solo aparezca en este nivel. De hecho, o sea, la seguridad es un elemento que aparece de manera transversal. Incluso, cuando ya hablemos de los lineamientos para IoT, vamos a ver que hay otros elementos que se desarrollan de manera transversal, como son la parte de la compatibilidad, entre otros. Bueno, pero eso ya lo hablaremos en su momento. Luego, tenemos en el nivel 6 lo que son las aplicaciones, donde pues podemos identificar tres tipos principales de aplicaciones que podremos encontrar en el IoT. Uno es el aplicaciones de reporte, otro aplicaciones de análisis y otro aplicaciones de control. Un ejemplo de ello podría ser, digamos que en la universidad se está censando la temperatura y digamos también que pues esos valores aparecen en distintas pantallas en los pasillos, a fin de que pues bueno, uno pueda ver a qué temperatura estamos, ¿sí? O sea, un reporte casual allí. Si ya lo pasamos al tipo de aplicación de análisis, entonces podríamos hacer que ese análisis de temperatura y, por qué no, de humedad relativa, ofrezca, digamos, información a la población de la universidad acerca de la condición climática actual, digamos, si hablamos de que estemos en la mañana, por ejemplo, y que me indique el clima en la tarde y en la noche. Entonces, a fin de que yo pueda saber de si de pronto va a llover o si va a seguir haciendo sol, o pues bueno, si no llueve en la tarde, si llueve en la noche, entonces como para yo estar preparado, ¿no? De esas condiciones. Y pues bueno, digamos si hablamos de control, pues hablamos de que, por ejemplo, midamos la temperatura, la concentración de monóxido en los salones. Entonces que si ya hay mucha afluencia,
entonces que se encienda un ventilador, un aire acondicionado, ¿cierto? Entonces estamos viendo que a partir del sensor, pues se va a producir una actuación con los ventiladores y demás. Entonces ahí tendríamos un tipo de aplicación de tipo de control. ¿Listo? Listo, finalmente entonces tenemos la capa 7, ¿sí? Donde hablamos de la parte de colaboración y proceso, que es más o menos los ejercicios que hemos venido haciendo. Entonces, hablamos aquí del negocio como tal, de cómo se va a monetizar esa aplicación que yo estoy desarrollando, ¿sí? La parte de mercadeo, bueno, etcétera. Y pues una parte importante aquí, que este modelo nos habla de colaboración porque es un proceso que envuelve a las personas, o sea, entendiéndose a las personas que están por fuera del proceso de desarrollo tecnológico y de hecho de la parte del mercadeo. Es decir, lo que habíamos mencionado antes, lo que son los clientes y lo que son los usuarios, ¿sí? Entonces, en este modelo, como les digo, ya se involucra todo ese aspecto de que pues esto no se queda en un marco académico, en un marco tecnológico, sino que tiene que ser parte de un elemento que va a generar una revolución no solo tecnológica, sino también económica. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Cuéntame, David. Bueno, o sea, cuando usted se refiere a abstracción, se dice que seguridad, identificadores, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, se usa la información que se recoge de las otras capas y se trabaja, o para qué exactamente, o qué se refiere exactamente con abstracción. Listo. O sea, en la abstracción de los datos sería como lo que nosotros mirábamos con respecto a la que les digo, a la composición de servicios, ¿sí? De hecho, ahorita que veamos, bueno, la otra parte de los modelos de que les digo, de conectividad, pues vamos a hablar un poco de esta parte, ¿no? Pero digamos que es un escenario de aplicaciones donde yo recojo distintos datos para ofrecer una aplicación o un servicio puntual. Si, por ejemplo, hablamos de un escenario de la agricultura de precisión, entonces tendría una red, ¿cierto? De distintos nodos que me estén recopilando distintos datos de información. Entonces, digamos que si por un lado yo tengo todos los sensores que me miden la humedad del suelo, pero por otro lado tengo todos los nodos y todos los sensores que me miden la acidez, el pH, digamos, del suelo, y por otro lado tengo unos drones que están sobrevolando el cultivo. Digamos que hablemos de un cultivo de café. Entonces digamos que está grabando videos, tomando fotos y todo eso, y pues que está enviando esas imágenes, ¿cierto? Entonces, abstracción de datos, digamos, si yo recojo por un lado la parte de la humedad y la parte del pH, entonces a través de ellos yo podría configurar, pues digamos, un sistema de riego, un sistema de fumigación, ¿cierto? O incluso establecer las flechas las fechas, perdón, digamos, de cosecha, ¿sí? Y pues que incluso que eso también se apoye en la parte de las imágenes que está llevando el dron, que también, digamos, se podría utilizar como para efectos de detectar, bueno, si el cultivo tiene broca o que si tenemos en cuenta algunas condiciones del suelo, pues ¿qué les digo? Se pueda generar unos factores de alerta que son como decir, bueno, en estas condiciones se puede generar broca. Entonces, la abstracción de datos, pues me recopila todos los medios, digamos, sensores, dispositivos y demás, para yo ofrecer una aplicación o un servicio. No sé si de pronto con eso quedó más claro. Ya, pero entonces, en la diferencia con el 3, profe. Con el 3. Listo, con el 3 lo que se hace es un análisis previo, porque recordemos que aquí se está obteniendo la información directamente de los dispositivos. Y pues digamos, al interactuar directamente con hardware, puede pasar problemas, digamos, de configuración o de calibración de los dispositivos, o lo que yo les decía,
que se obtienen datos numéricos, pero como no están caracterizados de qué tipo son, ¿cierto? Entonces, agregarle una letra, un valor de porcentaje, pues ya les da contexto. Entonces, en ese punto, pues digamos que se hace como una transformación mínima, pero que ya lo ubica en un contexto. Hablando de análisis, lo que yo les decía, hacer un pequeño algoritmo que discrimine datos que sean erróneos, datos que estén por fuera de rango, ese tipo de cosas. Pero digamos que es como un prefiltrado desde el hardware. Pues una pregunta. ¿Sí? Es que yo como hace 2 o 3 años creo que participé en un 24 horas programando. Mira que mi compañero José, ellos desarrollaron fue como algo del café, como una cosechadora, algo así, donde iba escogiendo como el café, sabiendo en cuántas hectáreas había. ¿Me podrías explicar más o menos esa parte? Es que como eso fue muy rápido, como cada uno estábamos en un lugar y solamente alcancé medio observar eso. O sea, ¿que hacía qué exactamente la aplicación? Ajá, sí, es que mis compañeros, que era un compañero José que se llama, ellos salieron a presentar, fue algo así de una cosechadora, que realizaban en una base de datos, incluso mostraban físico la cosechadora, y pues ponían un poquito de café, como más o menos iba la cosechadora brillante en eso. Entonces sí se me parece. ¿Eso cómo ingresaría? Bueno, digamos que en esa parte, pues dependería del tipo de medio que digamos que utilizaron como para hacer el conteo, ¿no? Digamos, de la cosecha. Puede ser, digamos que si estamos hablando de, bueno, si hablamos, por ejemplo, de un cultivo de cebada, pues de pronto aquí no es muy común, pero digamos como en Brasil, que hay unas segadoras que pues pasan y ¿qué les digo? Y en ese mismo proceso que recolectan la información, pues van empacando. Puede ser pues como el conteo de los sacos, puede ser el peso de la carga, o acá digamos, bueno, una forma se me ocurre, podría ser como digamos controlando los ciclos de recolección, identificando pues en promedio cuánto recolecta, digamos, de cultivo en cada ciclo, en cada proceso. Que obviamente, pues digamos, si va del otro lado acompañado de un algoritmo de Machine Learning y todo eso, que pues se tiene que ir entrenando, entonces digamos que desde el software o desde el sistema se puede ir haciendo como un cálculo estimado, considerando un margen de error, ¿sí? Que digamos, con el entrenamiento del algoritmo se estima pues cierta cantidad y que ya con el porcentaje de error pues ya se vuelve más preciso ese dato, ¿no? De la carga o de la cantidad de carga que se pueda recolectar en una determinada de cosecha por metro cuadrado. O bueno, dependiendo de la escala que se trabaje en ese tipo de cultivos. No sé si de pronto era eso lo que me preguntabas. Ok, pues sí, ya no sé, yo entendí. Listo. ¿Más preguntas, chicos? Bueno. Listo, entonces, bueno, vamos a hablar de modelos de conectividad. Entonces, el primero es el más sencillo, es el de dispositivo a dispositivo. Pues básicamente es, digamos, que yo puedo a través de una red inalámbrica encender un bombillo, pues sí, de manera así, comunicación de dispositivos, ¿no? Entonces que yo activo el interruptor y pues por el protocolo que yo estoy utilizando, pues acá el bombillo tenga un dispositivo que reciba la orden, pues tal cual como un control remoto con un televisor, y pues se encienda, ¿no? En esta escala, pues podemos encontrar o podríamos utilizar, digamos, lo que sería Bluetooth, como les digo, pues Wi-Fi, puede ser Zigbee,
o pues hay un protocolo de comunicación específico para la parte domótica que se llama Z-Wave, ¿sí? Si de pronto pues ya quieren ampliar un poco más de información de ello, así se denomina, pues que es como dedicado, digamos, para este tipo de aplicaciones en las casas. Bueno, acá tenemos el otro modelo que es el de dispositivo a la nube, donde pues tenemos dispositivos directamente conectados a un proveedor de servicio, o sea que envían la información de manera directa, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de un sensor de temperatura, acá tenemos un sensor de monóxido de carbono, ¿sí? Y pues bueno, a través de distintos protocolos, digamos HTTP, TLS, TCP, UDP, COAP, ¿cierto? Envían los datos directamente a la nube. Un ejemplo de ello, pues lo podríamos encontrar si utilizáramos, bueno, una tarjeta Arduino con Wi-Fi, que esa es la, bueno, alguna de las que hay es como la SP8266, que tiene un módulo Wi-Fi, y pues que bueno, que yo lo podría conectar con alguna plataforma de IoT, que bueno, también hablaremos más adelante de ellas, que podría ser, por ejemplo, Arduino Cloud, o podría ser Firebase, o ThinkSpeak, bueno, distintas plataformas de IoT que hay, que bueno, que eso tiene una configuración, ¿cierto? Y que de esa manera yo puedo hacer que desde mi Arduino ESP82 envíe los datos directamente a esa plataforma. Entonces, ese sería un ejemplo. De otro modelo de conectividad, tendríamos el que es de dispositivo a gateway, que es como los ejemplos que hemos citado hasta el momento, en donde los sensores envían los datos, en este caso el gateway podría ser la Raspberry, ¿cierto? Y pues digamos que ya esta Raspberry, digamos que acá internamente puede ser, ¿no? Que yo utilice mis sensores y esté enviando los datos por Bluetooth o por Zigbee, ¿cierto? Pero ya para enviarlos a la nube, pues entonces yo ya tengo que pasarlos con otro protocolo. Y pues bueno, digamos que si hay distintos gateway, entonces cada uno de ellos pues tenga su identificador con IPv4 o IPv6, ¿cierto? Lo importante ahí es que, como ya hemos mencionado, el gateway lo que hace es ser como un mediador, tener como un almacenamiento local y recolectar como la información de varios nodos a uno solo, en este caso, y ya pues digamos, el proveedor de servicio o la nube, lo que recolectaría sería el compendio de lo que tiene cada gateway, ¿sí? Y ya lo transporta hacia la aplicación, o bueno, hacia el servidor, perdón. Bueno, otro modelo es el que se denomina Backend Data Sharing, ¿sí? Que es donde encontramos pues ya la interacción más que todo entre servicios, entre servidores. Pues mire, digamos que aquí como en la diapositiva, yo tengo es un sensor de luz, ¿sí? O bueno, un sensor para medir la luminosidad, por poner un ejemplo, en los salones de la universidad. Entonces digamos que esos valores o esos datos se están registrando en un servidor local que tenga la universidad, ¿sí? Que pues digamos, de pronto, digamos que el servidor de la compañía energética de Occidente, por decir algo, solicita o exporta esos datos que provienen de la FUB. A bien, digamos que para recoger como las lecturas que normalmente hacen funcionarios en los que se llaman los medidores de energía, ¿sí? Entonces que digamos que yo desde aquí pueda exportar directamente esa información y desde allí, pues digamos que yo pueda generar pues el valor del recibo, de la factura de consumo de luz de la universidad. Sí, obviamente aquí estamos solo con un sensor de luz, porque obviamente el consumo energético pues depende de muchos otros dispositivos, pero bueno, para el ejemplo, digamos que pues con eso está recogiendo la información el servidor de la compañía energética de Occidente. Bueno, digamos que acá tenemos un servidor de una empresa de bombillos, ¿sí? Por decir algo. Entonces, registra el consumo o el tiempo, digamos, que tiene de encendido cada bombilla, y pues de pronto en lo que ustedes se han fijado, los bombillos, por lo menos los ahorradores de luz, vienen por duración en horas, ¿no? Entonces dice que al cabo de esas horas, pues se supone que el fabricante garantiza eso, que al cabo de esa cantidad de horas que tiene el bombillo, pues se va a quemar o va a caducar. Entonces, acá, pues digamos que el servidor de esta empresa de bombillos hace ese seguimiento y pues de pronto cuando se dé cuenta que ya esté próximo a acabar el ciclo de vida un determinado bloque de bombillos, entonces de pronto se contacte con la universidad para hacer alguna oferta o pues para hacer el envío si de pronto
pues para ello, ¿no? Como un ejemplo, pues, de cómo se podría dar esa interacción. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, esa arquitectura, un ejemplo, sin aplicación 3, Ajá. por ejemplo, en un edificio hay poca gente y hay luz, entonces él le puede decir o pasar a la otra aplicación hasta llegar al sensor y que baje la luz o incremente la luz, o sea, pueden comunicarse de esa forma como para llegar a ese sensor, o solamente empiezas el sensor para adelante. Ah, no, no. Eso, la idea es que sea bidireccional, ¿no? O sea que, pues obviamente depende del tipo de aplicación y de servicio que se desarrolle, ¿no? Pero la posibilidad está, ¿no? O sea, de que incluso, digamos, una de las cosas que se espera del IoT, como yo les decía, es que, por ejemplo, si hay algún dispositivo que deja de funcionar o se lo roban o cualquier cosa, yo pueda administrar o gestionarlo de manera remota, ¿sí? O sea, no solo, digamos, recibir información del sensor, sino yo también poder hacer tareas remotas. Incluso, digamos que si se requiere hacer una actualización del software, del sensor o de las instrucciones que yo requiero del tipo de datos de allí, pues también yo lo puedo hacer de manera remota desde la aplicación, ¿sí? Todo ello ya es como cuestión de diseño o cuestión de la naturaleza que quiera pues desarrollar el sistema, de las prestaciones, mejor dicho, que quiera desarrollar. Pero idealmente debería ser así, ¿no? O sea, que pues, sea una comunicación bidireccional y que pues ese tipo de órdenes o ajustes los pueda hacer yo desde acá. Es más, que en algún punto, digamos que haya un algoritmo que esté entrenando y que esté recibiendo, identificando ese tipo de situaciones y que pues cuando se presenten ya incluso yo ni siquiera tenga que hacer nada, sino que ya el mismo sistema o el algoritmo pues ya lo haga de manera automática. Perfecto, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos. Listo. Finalmente, entonces, retomando, repasando un poco los elementos que habíamos hablado del IoT, decíamos que teníamos que tener la parte del sensado, la identificación, la capacidad de procesamiento o de cómputo, la comunicación, la parte de estructuración de servicios, la parte de la semántica, ¿no? Digamos, escalar o tener la posibilidad, ¿no? De poder, digamos, cambiar de un protocolo de comunicación a otro sin afectar los datos, ¿sí? Y que, bueno, que haya la posibilidad de esa compatibilidad entre distintos protocolos de red. Bueno, la seguridad, la parte de interoperabilidad, los costos, que de hecho eso ya lo vamos a ver en la parte de lineamientos, la parte de gestión, que les decía, de gestión de dispositivos, gestión de redes y demás. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, de momento, pues dejamos hasta allí.